todo el pueblo y a las corrientes revolucionarias de la izquierda, de dentro y de fuera de la unidad popular. Vamos a intentar unir la lucha y actividad del pueblo en los fundos, las fábricas y las poblaciones con la lucha electoral, por medio de un programa revolucionario. Participaremos en las elecciones buscando ganar la fuerza para hacer entrar en crisis al Parlamento y al orden burgués. ¡Odio! ¡Escucha! ¡El líder está en la lucha! ¡Odio! ¡Escucha! No nos hacemos falsas ilusiones. Ni por las elecciones los trabajadores conquistarán el poder, porque la burguesía no está dispuesta a acatar las mayorías parlamentarias, ni toda la fuerza del pueblo se expresará en los resultados electorales. Sabemos que las elecciones nunca resuelven por sí mismas los problemas de las clases. La burguesía revolucionaria no resolvió, no resuelve, ni puede resolver ninguno de los problemas fundamentales. Para llamarse revolucionario hay que acabar con la explotación del hombre por el hombre. Hay que nacionalizar las industrias y la banca. Hay que acabar con el privilegio. Hay que distribuir la riqueza. Hay que hacer una revolución socialista. En este momento es una gran cantidad de dinero que no lo producimos los venezolanos, pero todos lo queremos tener. Dame la unión con los bienes de meta. No tenemos la cultura del rentismo, hasta los tuétanos. La misma selva, hasta el ADN del venezolano está metido en la cultura rentista. Y si ese problema no lo resolvemos en una crisis estructural de capital, ¿cuál va a ser la salida? Y si no lo asumimos... ¿Esa era una de las diferencias que usted tenía con el comandante Chávez? No, diferencias, pero muchas. Con él se podía conversar. Y tú le dabas un libro de 4.000 páginas y después un día se lo había leído y empezaba a preguntar, pero es que hay gente que no lee. Sí. En una estadística que sacaron había 28 millones y no sé cuántos de teléfonos celulares en Venezuela contra unos 28 millones de habitantes, y muchos habitantes de tener más de un teléfono, porque si tenemos en cuenta la abundancia de niños menores de 2, 3, 5 años, evidentemente cada quien anda enloquecido con 2 o 3 celulares. Es sumamente difícil conseguir cifras estadísticas ciertas y ventilarlas. Y a veces cuando por fin se consiguen, no se las divulga. Hay una cantidad de medidas que todos sabemos que se deben adoptar cuando estamos en una guerra mediática y en una guerra económica, como en este caso. Señores, desaparecieron unos 60.000 millones de dólares con empresas fantasmas, empresas de maletín, importaciones ficticias, etcétera. ¿Cómo es eso? Los dólares desaparecen así como desaparece la leche o desaparece el desodorante. No, esos dólares fueron entregados por alguien y entregados a alguien. Se vienen confrontando desde hace ya bastantes años, desde que estábamos en el Congreso, 2 modelos. Esa confrontación se acentuó con la llegada del presidente Chávez a la conducción del país, y sigue la confrontación con el ascenso del presidente Chávez a la conducción del país. Se comenzó a revertir, mejor dicho, el viejo modelo de distribución de la riqueza y del ingreso petrolero. Es decir, mejoró considerablemente el ingreso de la población, mejoró la situación de los sectores más humildes del país, y eso obedeció a un nuevo esquema de distribución del ingreso. Pero en la medida en que cae el ingreso, hay menos recursos que distribuir, y por supuesto comienzan a aparecer un conjunto de problemas en la economía y en el ámbito social también. Eso exige, por un lado, en el nivel del gobierno, hacer las revisiones correspondientes, pero hay que explicarle al pueblo con toda franqueza, con toda crudeza, como ocurre en una familia, cuando es necesario restringir el gasto, la nueva situación que estamos viviendo. Hay una nueva situación. ¿Se está haciendo? ¿Perdón? ¿Se está haciendo eso? ¿Se está explicando al país eso? Usted está aquí en Venezuela, me lo puede explicar mejor. Pero usted es una persona si muy no se está informada. haciendo, si no se está haciendo, hay que hacerlo. Espérate que me vaya para la independencia.
Batallón sin nombre, corriente de formación bolivariana de orientación marxista del Partido Socialista Unido de Venezuela, presenta Amaranto, Amaranto, la planta de la patria grande. Este y todos los lunes a las 11 de la mañana por la señal Que recorre la patria. Radio Nacional de Venezuela, 98.5 FM, 1370 AM. Amaranto, Amaranto. la planta de la patria grande. Persona Si muy no se está informada. haciendo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Es decir, que no se está haciendo. Hay que hacerlo. Si no se está haciendo, hay que hacerlo. Los proletarios gritan guerra hasta el fin de la opresión. Borrar rastros del pasado, arriba esclavos todos en pie. El mundo va a cambiar de base, los nada de hoy todo han de ser. Arruguémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Arruguémonos todos en la lucha final. El género humano es la A las 11:07 de esta mañana del lunes 30 de mayo del 2016 damos inicio al programa Amaranto, la planta de la patria grande, el programa de la corriente bolivariana de orientación marxista del Partido Socialista Unido de Venezuela, Batallón sin nombre. Bajo la Dirección Nacional de Radio Nacional de Venezuela, la licenciada Ibemar Jiménez, la coordinación estatal de RNB Portuguesa en manos de María Ángel Castillo, con las compañeras en planta, Anaís Alviares, Elizabeth Castillo, Liliana Burgos. En los controles hoy está con nosotros Nelson Santana, compañero Roger Navarro en la producción de audios. Y bueno, damos la bienvenida, como siempre, todos los lunes al profesor Nelson Escobar, compañero Juan Colina. Hoy nos acompaña Edgar, ¿cómo es que tu apellido? Edgar Gómez. Hoy celebrando una fecha más del Cordobazo, un aniversario más del Cordobazo y un aniversario más de la Comuna de París. Vamos a estar dedicando el programa de hoy a esta fecha muy importante para el movimiento internacional obrero. Profesor. Muy buenos días a todos los usuarios de Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. En el artículo El factor de la traición de Alexander Zinoviev, este escribió: para calificar las acciones del Supremo Poder Soviético como traición o para rechazar esta calificación hace falta, ante todo, partir del deber de las autoridades con respecto a su población. Este deber consiste en salvar y afianzar el régimen existente, proteger la integridad territorial, fortalecer y proteger la soberanía del país en todos los aspectos de su organización social, es decir, poder, derecho, economía, ideología, cultura, garantizar la seguridad personal de los ciudadanos, defender el sistema de formación y educación, los derechos sociales y civiles. En una palabra, todo lo que había sido conseguido en los años soviéticos y lo que constituye un modo de vida normal de la población. Las autoridades lo sabían y la población estaba segura de que su cúpula dirigente cumpliría su deber y confiaba en sus líderes. ¿Cumplieron las autoridades su deber? ¿Y por qué, si escogemos la respuesta negativa? En segundo lugar, hay que entender si las autoridades soviéticas actuaron por su propia voluntad o fueron manipuladas desde afuera. Si fue un comportamiento planificado por alguien
fuera del país o no, o si actuó el poder en intereses de una fuerza externa. Alexander Zinoviev fue el primero en intuir que Gorbachov era capaz de traicionar esta confianza. Antes de asumir el cargo de secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, había estado en Reino Unido. Se negó a visitar la tumba de Karl Marx y en vez de ello se dirigió a la recepción de la reina. Me pidieron comentar en este caso. Contesté que empezaba una traición histórica sin precedente. No me equivoqué. Vamos con un audio para reforzar un poco esta lectura que acabamos de hacer y analizaron objetivamente las horas dramáticas que está viviendo la patria. Que está orientado fundamentalmente a captar divisas, administrar divisas en una nueva realidad que permita no solamente al Estado colocar el esfuerzo de la captura de esas divisas y la administración, sino también que los privados puedan entrar en el concurso de aportar fuentes propias de divisas para el funcionamiento del sistema cambiario. Pero yo creo que lo más importante ha sido la activación de un diálogo productivo permanente a través del Consejo de Economía Nacional, que nos permite hoy, cada semana, cada martes, reunirnos con los productores y productoras y abordar de manera puntual. ¿Realmente existe ese diálogo con los Totalmente, absolutamente. No hay ¿En un qué sector, proporción se ha incorporado el más del 90% de los productores nacionales participan de manera sistemática con sus enormes diferencias. Tenemos diferencias, no lo podemos negar, pero en un estado, en un espacio de respeto, de entendimiento y de búsqueda de soluciones. Fíjense, solamente en materia de exportaciones, en apenas 2 meses nosotros hemos reducido los trámites de exportación en más de un 60%. Eso ha permitido que un grupo muy importante de productores nacionales, de industriales, hoy entren a la era exportadora. Hace apenas 15 días, después de una década, los fabricantes de calzado nacionales, que como tú sabes tenían una trayectoria exportadora importante que se había suprimido, después de 10 años lograron hacer sus primeras exportaciones de calzado al Caribe. Y así en el área de productos de higiene y aseo personal, en productos inclusive alimenticios, también estamos compitiendo. Es decir, la industria en términos generales avanza de manera sistemática el tema de las exportaciones. Y todo eso ha sido posible gracias a ese diálogo franco, directo, que nos permite, por ejemplo, haber creado un fondo mixto con capital privado, con inversión, lo que yo he llamado romper el cochinito de los privados para, bueno, colocar el hombro en esta coyuntura tan importante, tan difícil para el país, colocando recursos del sector privado y también el Estado para poder fondear la adquisición de insumos y materias primas, por ejemplo, para el sector petroquímico. Lo han hecho los camaroneros del país. Están trayendo con divisas propias el alimento, las medicinas que necesitan para potenciar la producción de camarones en el país, para reexportar camarones y también para dejar la cuota parte que corresponde para el país. Lo que nos ha permitido reducir de manera importante y significativa la necesidad de las divisas y colocarlas al servicio de los sectores de la producción nacional. O sea, prácticamente nosotros estábamos importando por mes más o menos 3.000 millones de dólares mensuales. Y en enero importamos 70.000. O sea, se produjeron 70.000, importamos más o menos 77 millones de dólares en insumos y materias primas. El sector productivo se ha ido incorporando y está dando una respuesta lenta porque tenemos una altísima dependencia también de la importación de insumos y materias primas. Lo que hemos llamado nosotros la economía subjetiva, ese nuevo en el imaginario nacional y productivo, colocar ese esfuerzo compartido para avanzar. No lo hubiésemos activado, la situación sería mucho más crítica. Es decir, imagínese que usted le rebajen el sueldo, no sé, el 80 o 90%, es una condición económica muy dramática en un periodo tan corto. Sin embargo, aunque no hay reflejos todavía, como usted lo señala ahí en los anaqueles, bueno, sostener lo poco que hay ha requerido un esfuerzo compartido. Ya estamos dando respuesta, hay más de 9.000 CLAP que se han formado en el país y a través de ello estamos logrando que por cada tonelada de alimento que se distribuye, bueno, su valoración sea 5 veces mayor. Oye, me dijo un amigo en estos días que venía asustado en la moto. Yo, ¿por qué? No, porque venía con 4 kilos de harina pan atrás y venía todo asustado que me fuera a parar la policía. Federico Engels y yo comenzamos a escribir el Manifiesto Comunista en Bruselas, en 1848. Y allí nosotros afirmamos que el gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la burguesía. No esperé mucha respuesta de ellos.
tenemos la coherencia histórica entre lo que soñamos, lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene que beber, inspirarse de esa coherencia histórica. Porque toda nuestra generación creció viendo la política como un nido de bandidos en el Congreso y Miraflores como una casa de negocio. En el capitalismo los pueblos, sobre todo en esta época histórica, ven la política a los políticos en la negación de sus sueños y de su ser. Y despolitizando a las grandes masas en sus descontentos, después los terminan dominando a través del marketing y los muñequitos de torta y los payasos que terminan apoderándose de la política en distintos países del mundo, incluyendo la política venezolana en el campo de la derecha. Vamos a dar inicio. Queremos invitar a una referencia de la juventud venezolana bolivariana. ¡Viva Venezuela! Y llamó a la calidad política, a cambiarlo todo, empezando por mí, empezando por nosotros. Tenemos que cambiarlo todo, renovar nuestros métodos. No hay calle, no hay esquina, lo sabe Silita la bonita, la primera combatiente. Un profundo proceso de renovación de nuestra forma de actuar. ¿Cómo encontramos la profundidad de la honestidad que nos inspira y nos mueve todos los días? Yo traigo una agenda, ustedes la conocen. Ha habido un proceso de desideologización de todos nosotros, ¿o no? Y lo peor que le puede pasar a una revolución es desideologizarse. Un proyecto sobre tal tema económico, tal tema no sé qué cosa. Y el comandante Chávez decía, muy bueno el proyecto, excelente. Pero ¿dónde está el socialismo aquí? Y tiene un solo objetivo, asesinar al pueblo, torturarlo. Y muchas de ellas, ¿saben ustedes? A veces nos falta un poquito de información y comunicación para nuestro pueblo. Muchas de ellas han sido articuladas con mucho billete por la Embajada de Estados Unidos y los factores políticos de la derecha venezolana. Que se emplea a estas pandillas criminales violentas como la fuerza de choque en ese golpe de Estado. Escuchas. Amaranto. La planta de la patria grande. Sale el sol por la mañana, sale el sol a calentar. Siempre sale por el... Henry Kissinger, en su libro Diplomacia, recuerda cómo al declarar desde la tribuna de la ONU la reducción unilateral de las Fuerzas Armadas en 500.000 efectivos y 10.000 tanques, Gorbachov añadió con una voz bastante humilde: esperamos que Estados Unidos y los europeos den algunos pasos también. Una reducción unilateral de escala tan grande es una muestra o de una exclusiva seguridad de las propias fuerzas o de una debilidad exclusiva. En aquella etapa de desarrollo es dudoso que la URSS ostentase dicha seguridad de sus fuerzas. En primer lugar, las palabras de Kissinger hacen referencia a Gorbachov, quien manifestó también su debilidad en el curso de las negociaciones en Malta, al descubrir el comportamiento del líder soviético. El embajador estadounidense de la URSS, Jack Matlock, dijo:
Necesitaba que todos vieran que estaba negociando con Bush de igual a igual y no como un adversario vencido. Pero Gorbachov no logró convencer de ello a los políticos estadounidenses que respetan la fuerza por encima de todo. Por ahora sabemos muy poco del contenido de las negociaciones y por algo será los concisos comentarios de los medios contrastan con las estimaciones pomposas que dieron Gorbachov, Bush y sus círculos próximos. Todos insistieron en declarar que el principal resultado del encuentro fue el fin de la Guerra Fría, aunque hoy es obvio que estas declaraciones no corresponden con la realidad. El embajador soviético en Estados Unidos, Anatoly Dobrinin, afirmaba que en Malta Gorbachov hizo caso omiso de la directiva del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, según la cual la reunificación de Alemania era posible siempre y cuando los dos bloques, la OTAN y el Pacto de Varsovia, fueran disueltos y unidos por un acuerdo mutuo. Es más, Gorbachov no solo le alegró a Bush con las declaraciones de que la URSS ya no quería ver como un adversario a Estados Unidos, pasó a exhortar a los estadounidenses a ser mediadores en transformaciones pacíficas en Europa Oriental. Ya no le consideramos nuestro enemigo, le dijo a Bush. Han cambiado muchas cosas. Queremos su presencia en Europa. Estados Unidos debe quedarse en Europa. Su presencia allí es importante para el futuro de este continente. Por eso no deben pensar que busquemos que se vayan. No sorprende que varias semanas después de la cumbre en Malta, la administración de Bush se mostrase dispuesta a desempeñar el papel de mediador, no solo entre Moscú y los estados del Pacto de Varsovia, sino también entre Moscú y la capital de la República Socialista Soviética de Lituania, Vilna. En mayo de 1969, durante el gobierno de Onganía, comenzó a evidenciarse una crisis con estallido en distintos puntos del país, como Corrientes y Rosario. En Córdoba, donde existía una estrecha relación entre estudiantes y obreros, al descontexto general se sumó la decisión del gobierno provincial de suprimir el sábado de inglés, es decir, la media jornada laboral. En consecuencia, el SMATA, Sindicato de los Obreros de la Industria Automotriz, y el Sindicato de Luz y Fuerza convocaron a un paro activo con movilización para el 29 de mayo. Los estudiantes adhirieron a la medida de fuerza y pronto la ciudad fue controlada por los manifestantes, quienes lograron su ocupación durante unas 20 horas. Se produjeron incendios y ataques a las principales empresas multinacionales. La represión consiguiente fue brutal y dejó como resultado 20 manifestantes muertos y cientos de detenidos, entre ellos Agustín Tosco, Atilio López y Elpidio González. Córdoba no vivió la expectativa esperanzada de otras ciudades. Córdoba jamás creyó en los planes de organización de transformación que prometió Onganía. La toma de conciencia de Córdoba, de carácter progresivo pero elocuente, es bastante anterior al régimen de Onganía, pero se expresa con mayor fuerza a partir de julio de 1966. Si hay receptividad, es que hay comprensión, y la comprensión deriva en entusiasmo, en fe y en disposición al trabajo, al esfuerzo e incluso al sacrificio para consumar los ideales que ya tienen vigencia en el ámbito universal. El día 26 de mayo, el movimiento obrero de Córdoba, por medio de los dos plenarios realizados, resuelve un paro general de actividades de 37 horas a partir de las 11 horas del 29 de mayo y con abandono de trabajo y concentraciones públicas de protesta. Los estudiantes adhieren en torno a las resoluciones de ambas CGT. Todo se prepara para el gran paro. La indignación es pública, notoria y elocuente en todos los estratos de la población. No hay espontaneidad ni improvisación, ni grupos extraños a las resoluciones adoptadas. Los sindicatos organizan y los estudiantes también. Se fijan los lugares de concentración, como se realizarán las marchas. Se suceden las asambleas de los sindicatos y de los estudiantes que apoyan el paro y la protesta. El día 29 de mayo amanece tenso. Algunos sindicatos comienzan a abandonar las fábricas antes de las 11 horas. A esa hora el gobierno dispone que el transporte abandone el casco céntrico. Los trabajadores de Luz y Fuerza de la Administración Central pretenden organizar un acto a la altura de Rioja y General Paz y son atacados con bombas y gases. Es una vez más la represión en marcha, la represión indiscriminada, la prohibición violenta del derecho de reunión, de expresión, de protesta. Mientras tanto, las columnas de los trabajadores de la fábrica de la industria automotriz van llegando a la ciudad. Son todas atacadas y se intenta dispersarlas.
el comercio cierra sus puertas y las calles se van llenando de gente. Corre la noticia de la muerte de un compañero, era Máximo Mena, del sindicato de mecánicos. Se produce el estallido popular, la rebeldía contra tantas injusticias, contra los asesinatos, contra los atropellos. La policía retrocede, nadie controla la situación, es el pueblo, son las bases sindicales y estudiantes que luchan enardecidas. Todos ayudan, el apoyo total de la población se da tanto en el centro como en los barrios. Pero ningún periodo revolucionario o contrarrevolucionario es eterno. Cuando se desarrolle un periodo revolucionario, ese hito de 1969 estará presente en la memoria histórica de la clase obrera, y es por lo menos un piso, si es que el piso no ha sido colocado más arriba con la insurrección espontánea de 2001. Los hechos de 2001 tuvieron no solo una repercusión, sino una existencia nacional en un rechazo. Ya no una dictadura militar, a lo que se ensambla el rechazo a un régimen de dominación como en el Cordobazo, sino que en el 2001 fue el rechazo a todas las personificaciones del régimen político y del capital más concentrado. Sin embargo, esto no tuvo continuidad con iniciativas posterior, probablemente porque en su realización no estaba presente el rechazo de fondo al régimen mismo, sino hacia las personificaciones. Entonces se pudo recomponer todo el sistema institucional electoral muy rápidamente. Bueno, esto fue una lectura sobre el Cordobazo, el día 29 de mayo de 1969. 69, que fue un gran estallido juvenil y obrero organizado, un poco siguiendo la enseñanza del Mayo francés del 68, ante una situación que era insostenible en ese momento para la patria argentina y que queremos recordar, de la cual se tomó enseñanza luego para los grandes movimientos obreros, estudiantiles, que salieron a la calle en el 2001 para recuperar el poder, luego de una terrible gestión de Menem y de la Rúa, donde los actos de corrupción eran tantos que no podían taparse. Y bueno, en este momento Argentina vive una situación similar. Ha vuelto la derecha ya sin máscara a gobernar la patria argentina, y lo mismo sucede en Brasil. Y así va avanzando la derrota progresiva, sistemática, muy planificada y calculada del eje Caracas, Brasilia y Buenos Aires, que sostenía la unión de naciones suramericanas y el proyecto de unificación que tenía en mente el comandante de los pueblos del sur, Hugo Chávez Frías. No queda sino en manos de los pueblos, de los movimientos organizados sociales, los colectivos, y en manos de un partido consciente, un partido clasista, un partido de clase obrera y campesina continental, un movimiento sin tierra. Solo en manos de nosotros está la posibilidad de revertir las horas oscuras y dramáticas que parecen cernirse sobre la gran patria de Bolívar, Miranda y San Martín. Anteriormente compartíamos una lectura del camarada Oleg Nazariov en crítica a lo que fue el papel que jugó Gorbachev como agente imperial en la destrucción de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y cosa que puede verse todavía hoy en día, cómo fueron avanzando lentamente para acercar al gran oso ruso y arrebatarle sus riquezas naturales. Ahí todo esto tiene que ver con parte de lo que hemos discutido en el seno del grupo, la cuestión de la hegemonía cultural gramsciana y la toma de conciencia generalizada que debe producirse en las masas, pues. Hay un fragmento que el camarada profesor Nelson Escobar quisiera compartir con nosotros del texto La ideología alemana de Carlos Marx y Federico Engels al respecto, sobre la toma de conciencia, sobre lo que es la conciencia. Sí, queríamos compartir este texto de la ideología alemana de Carlos Marx y Federico Engels, que señala lo siguiente: el lenguaje es tan viejo como la conciencia. El lenguaje es la conciencia práctica, la conciencia real,
que existe también para los otros hombres y que por tanto comienza a existir también para mí mismo. Y el lenguaje nace como la conciencia de la necesidad, de los apremios del intercambio con los demás hombres. Donde existe una relación, existe para mí, pues el animal no se comporta ante nada, ni en general podemos decir que tenga comportamiento alguno. Para el animal, sus relaciones con otro no existen como tales relaciones. La conciencia, por tanto, es ya de antemano un producto social y lo seguirá siendo mientras existan seres humanos. La conciencia es, ante todo, naturalmente, conciencia del mundo inmediato y sensible que nos rodea y conciencia de los nexos limitados con otras personas y cosas. Fuera del individuo consciente de sí mismo, y es al mismo tiempo conciencia de la naturaleza, que al principio se enfrenta al hombre como un poder absolutamente extraño, omnipotente e inexpugnable, ante el que los hombres se comportan de un modo puramente animal y que los amedrentan como al ganado. Es por tanto una conciencia puramente animal de la naturaleza. Para seguir con más del programa de formación de la Escuela Lee Rodríguez Araque, vamos con el siguiente audio y regresamos inmediatamente con más del programa. El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. El sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas sembrar, viva la libertad. Oligarcas sembrar, viva la libertad. Avivan las candelas el viento marinés. Avivan las candelas el viento marinés. Y el sol de la victoria alumbre Santa Inés. Oligarcas sembrar, viva la libertad. Oligarcas sembrar, viva la libertad. Las tropas de Zamora al toque de Clarín. Las tropas de Zamora al toque de Clarín. Derrotan las brigadas del Godo Malandrín. Oligarcas sembrar, viva la libertad. Oligarcas sembrar, viva la libertad. La espada redentora del general Zamora. La espada redentora del general Zamora. Confunde al enemigo de la revolución. Oligarcas sembrar, viva la libertad. 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 La acción conjunta de los proletarios es una de las condiciones primordiales de su emancipación. En la medida que sea abolida la explotación de un individuo por otro, será abolida la explotación de una nación por otra. Si desaparece el antagonismo de clases en el interior de las naciones, desaparece la hostilidad de las naciones entre sí. La burguesía se horroriza de que queremos abolir la propiedad privada. Pero en nuestra sociedad actual, la propiedad privada está abolida para las 9/10 partes de sus miembros. Existe precisamente porque no existe para esas 9/10 partes. Nos reprochan el querer abolir una forma de propiedad que no puede existir sino a condición de que la inmensa mayoría de la sociedad sea privada de propiedad. En una palabra, nos acusan de querer abolir su propiedad. Efectivamente, eso es lo que queremos. ¿Conocen ustedes ese maravilloso episodio de la historia de la humanidad que fue la Comuna de París? Esto estaba ocurriendo en los años 1870-1871, cuando Francia era gobernada por Napoleón III, que era el sobrino del emperador Bonaparte, un hombre que
había decidido sumar gloria a su vida y no tuvo mejor idea que atacar los ejércitos prusianos. Quiso atacar al general Bismarck, naturalmente. Fue derrotado de inmediato. Y las tropas francesas huyeron dejando las armas para que el pueblo las recogiera después. Y entonces, el pueblo, llevando pañuelos y banderas rojas por todo París, se reunió alrededor de la columna Vendôme, que era el símbolo del poder imperial, donde había una enorme estatua de bronce del emperador Napoleón. La derribaron. El pueblo saltó sobre esos escombros y cantó y bailó de alegría. Izaron en ese sitio una enorme bandera roja. Era la bandera de la revolución social del proletariado. Eso fue la Comuna de París. La Comuna de París duró muy pocos meses, pero sus logros fueron espectaculares. Sustituyó el ejército regular por milicias populares. Separó la Iglesia del Estado. Le dio un carácter estrictamente laico a la instrucción pública. Promulgó el famoso decreto, mediante el cual todas las fábricas y talleres que fueran abandonadas por sus dueños debían ser entregados a cooperativas de obreros. Dispuso que el sueldo de todos los funcionarios y de los servidores públicos no podían en ningún caso superar el sueldo de un obrero común. Terminó con la farsa de la jerarquía del Estado, despidió a los burócratas de élite y los sustituyó por servidores públicos revocables que ganaban un sueldo de obrero calificado. Su legislatura estaba integrada mayoritariamente por estudiantes, por obreros, por artistas intelectuales revolucionarios, hijos de familias que se multiplicaban en las calles de París, organizando su defensa, porque el viejo orden siempre estaba amenazando con invadir. París vivió en las calles. El pueblo había llegado al convencimiento de que podía hacerse del poder, de gobernar en beneficio de todos. Entonces, ante la amenaza de que el fenómeno de la Comuna de París contagiara toda Europa, el 21 de mayo de 1871, un ejército de 180.000 hombres, al mando de generales que habían sido vencidos por los alemanes, pero que se sentían muy valerosos ante sus compatriotas sitiados, ingresó a la ciudad para hacer una matanza que París jamás había visto. La defensa se organizó en barricadas, que estaban defendidas tanto por hombres como por mujeres y por niños incluso. Pero la lucha era muy desigual ante el embate de la artillería del ejército regular. Los comuneros se defendieron hasta la muerte. Aquella batalla duró una semana. El 28 de mayo de 1871 cayó la última barricada que era defendida por un solo combatiente ante la muerte de sus compañeros. El ejemplo de la Comuna de París no podía permitirse. Resultaba demasiado inspirador para el resto del mundo. La inundaron en sangre. Condujeron a todos los líderes de la Comuna de París al cementerio de Père Lachaise. Los colocaron contra el muro. Los fusilaron. Mataron 30.000 hombres, mujeres y niños. Muchos de ellos, los mejores obreros de todos los oficios. Pero la Comuna de París ha dejado muchas enseñanzas, maravillosas enseñanzas.
La clase obrera no debe limitarse simplemente a apoderarse de la máquina del Estado para sus propios fines, sino que debe construir su propio Estado, su propio gobierno. Había mucho del socialismo que yo soñé en aquella revolución, en la Comuna de París. El poder político, hablando con propiedad, es el poder organizado de una clase para la opresión de otra. Si el proletariado, en su lucha contra la burguesía, se constituye indefectiblemente en clase y se vuelve la clase dominante a través de una revolución, y como clase dominante destruye violentamente el antiguo régimen de producción, suprime con estas relaciones de producción las condiciones del antagonismo de las clases en general, y por lo tanto su propia dominación como clase. En lugar de la antigua sociedad burguesa, con sus clases y sus antagonismos de clase, surge una asociación en la que el libre desarrollo de cada uno es la condición para el desarrollo libre de todos. Les llevaremos un comentario y una lectura de la entrevista que le hiciese la periodista Rosa Miriam Elizalde e Ismael Francisco a nuestro embajador en Cuba, Ali Rodríguez Araque, el camarada Ali Rodríguez, sobre la opinión de este compañero, donde él señalaba: Venezuela resiste y vencerá. ¿Qué se hizo en la mesa redonda de la televisión cubana? El embajador de Venezuela en Cuba, Ali Rodríguez Araque, asegura que hoy su país está viviendo una crisis, pero no una catástrofe. Hay salidas que no solo deben estar en manos del presidente Nicolás Maduro, sino que son un asunto nacional e internacional, y es enfático en sus palabras. En medio de las grandes dificultades externas e internas, en medio de la gigantesca ofensiva desplegada por Estados Unidos y sus aliados en toda nuestra América, Venezuela resiste y vencerá, señala el camarada Ali Rodríguez Araque. Ante una serie de preguntas que le hacen estos periodistas, compatriotas cubanos, señala ante la actual situación descrita Ali Rodríguez lo siguiente: ¿qué hacer? Es la pregunta de los periodistas. ¿Qué desencadenó la situación actual en Venezuela? Varios factores. Primero, el crecimiento más lento de la economía mundial. Hay que mirar hacia lo que ha ocurrido con China y la India. Hay que ver las curvas en los gráficos sobre el movimiento del Producto Territorial Bruto. No es que esté en cifras negativas, sigue creciendo, pero mucho más lentamente. Esto impacta el crecimiento de demanda de energía, pues, como se sabe, la actividad económica implica un alto componente de energía. El coeficiente energético mundial, así se llama al consumo de energía por unidad de producto, se redujo. En segundo lugar, muy relacionado con esto es la caída de los precios del petróleo, que sigue siendo la principal fuente de energía en el mundo. Hay un encadenamiento entre el crecimiento más lento de la economía, menor consumo relativo de energía y los precios del petróleo. ¿Qué significa esto para Venezuela? Para Venezuela y para todos los países petroleros, esto es un gran problema. En Venezuela el precio ha tenido un impacto muy grande en el ingreso, cercano al 40%.
Hay que tener en cuenta que nuestro ingreso sigue dependiendo del volumen de producción y exportación y en proporción abrumadora de los precios petroleros. Se comprende así que el Estado tenga menor disponibilidad de recursos en dólares para garantizar el alto nivel de importaciones que caracterizan de manera crónica nuestra economía. Al bajar en dólares, baja la capacidad de compra externa, tanto de productos elaborados como de insumos para la producción. A esto se agrega el problema de un bolívar sobrevaluado desde finales de los años 30 del siglo pasado y, ahora mismo, de ataques a nuestra moneda a través del establecimiento de un dólar paralelo cuyo precio se toma como referencia para la especulación comercial, cuando ésta no está en correspondencia con nuestra economía real. Aparecen así los fenómenos muy dañinos para el pueblo y la economía en general, la escasez e inflación, esta última estimulada en buena medida por el acaparamiento y el llamado contrabando de extracción que implica volúmenes importantes de lo que importamos. A continuación, los compañeros cubanos preguntan, ¿eso obliga a hacer reajuste en el presupuesto nacional? Lamentablemente, si no queremos endeudarnos más o devaluar la moneda, y a todo esto se une el factor político. En la oposición hay una mezcla de ignorancia y ocultamiento, aunque algunos conozcan las causas de esta situación. Nunca las van a explicar honestamente. No hay que pedirle tanto a quienes quieren sacar del camino a Maduro y a los bolivarianos. Por el contrario, las manipula, oculta al pueblo las causas de estos problemas y nosotros mismos tampoco estamos explicando suficientemente las causas. Nosotros deberíamos estar hoy, todos los días, en todos los medios, explicando, y no solo el gobierno, sino el partido, nuestros dirigentes de masas. Ahí aún tenemos fallas. Aún así, ha sido tal el grado de desarrollo de la conciencia en el pueblo, sembrado por la gigantesca labor realizada por Hugo Chávez, que si bien la oposición logró un éxito no despreciable en las elecciones, no han podido imponer su estrategia, que se despliega en dos grandes direcciones: la ofensiva internacional, encabezada por Estados Unidos con todo el poderío de sus medios, y la otra, la ofensiva interna. Hemos visto que se ha reforzado tras los acontecimientos de Brasil. Aún así no han logrado el propósito de aislar en lo externo a Venezuela y desestabilizarla en lo interno. Pero el gran conflicto está ahí, y es por el poder político, que tiene como componente principal la batalla por su gigantesca reserva petrolera, por su posición geoestratégica en relación con el resto de Sudamérica y del Caribe, y por la distribución del ingreso. Si a todo ello sumamos la labor de Hugo Chávez, continuada por Maduro para lograr el ideal bolivariano de la gran nación latinoamericana y caribeña, tendremos un cuadro del conflicto venezolano. Y no solo de Venezuela. Uno se pregunta, ¿qué es lo que configura una gran nación? En la escuela se nos enseñó que una nación es un territorio, una población, un mismo origen histórico, la misma cultura, la misma lengua, el mismo lenguaje, que es el principal factor cultural de la unión del ser humano. La lengua ha sido a lo largo de esta historia de esta humanidad. Tenemos una misma lengua y un mismo código de valores desde el Río Grande hasta la Patagonia. Esto es lo que ha venido ocurriendo y esto es lo que busca destruir la ofensiva imperial oligárquica. No es solo Venezuela, es nuestra América. ¿Y qué hacer para salir de este atolladero? Aunque no creo que se trate de un atolladero, lo primero es comprender. Yo veo un encadenamiento dialéctico, si quieres, entre estudiar, analizar y comprender para poder definir el rumbo, el norte hacia donde nos orientamos. A veces incluso hay que andar en zigzag sin olvidar la dirección general. Es decir, debemos tener clara la visión general de largo plazo y la del corto plazo. Como cuando tú manejas de noche, enciendes las luces altas para ver lejos. Necesitas ir con la luz baja para ver lo que está más próximo. En la medida en que tienes más energía visual que la da el conocimiento y el análisis, en esa misma medida tienes mayor capacidad para ver tanto el horizonte como los accidentes del terreno. ¿Cómo caracteriza usted la situación presente de Venezuela? Una crisis, pero no una catástrofe, como ya le comenté. En el momento presente se ha avivado mucho la pugna debido a los problemas económicos que, como ya le comenté, estamos enfrentando. Pueden agregarse a ellos nuestras propias limitaciones, como el insuficiente estudio de las cosas y la no suficiente explicación al pueblo. Esto no puede ser solo tarea del presidente, tiene que ser una ofensiva nacional y mundial.
Si uno compara la situación actual con lo que fue el 27 de febrero, el momento presente es más difícil que aquel, pero tenemos algo que no tuvimos entonces, el grado de conciencia del pueblo. Ha madurado tanto la conciencia del pueblo venezolano que nos ha permitido soportar hasta ahora provocaciones y acciones de todo tipo. Dice usted que aquel momento es más complicado que este. Se parecen mucho, pero la diferencia es la conciencia del pueblo. El 27 de febrero se expresó en un gran descontento del pueblo. Para caracterizarlo, me gusta citar a Vallejo. El pueblo encendió su fósforo, cautivó y oró de cólera. Pero hoy la diferencia es la gigantesca labor pedagógica que realizó Hugo Chávez. Hoy el pueblo venezolano comprende mucho mejor las circunstancias que estamos viviendo. Recuerdo en estos días algo que me dijo Fidel una vez. El pueblo es agradecido. El pueblo sabe que en los días de abundancia Chávez mejoró significativamente su situación y sabe también que al presidente Maduro le ha correspondido un momento de dificultades. Pero no hay que dejar toda la comprensión del pueblo. Si nosotros hemos asumido el rol de vanguardia, estamos obligados a analizar y explicar los por qué y muy particularmente qué hacer. Ahí están las dos famosas preguntas de Lenin. ¿Qué hacer? De un artículo de 1917 y la otra posterior, ¿por dónde empezar? Entonces vale la segunda pregunta, ¿por dónde empezar ahora? En estas situaciones hay que establecer un estricto orden de prioridades. La primera prioridad para un pueblo en esta situación es que tenga suficiente aprovisionamiento de alimentos, estimulando la producción interna e importando lo que se requiera para la dieta del venezolano. Los medicamentos igualmente están al mismo nivel y tienen mucha relación. Es uno de los principales retos que encara el presidente Maduro y todo nuestro pueblo, y ya se han emprendido planes e iniciativas. Le sigue la vivienda. Había un déficit estimado en 3 millones de unidades. Para este momento ya se han construido más de 1.100.000 viviendas y seguimos construyendo pese a la crisis. Pero hay que decir, como corolario de todo lo comentado, que en medio de las grandes dificultades externas e internas, en medio de la gigantesca ofensiva desplegada por Estados Unidos y sus aliados en toda nuestra América, Venezuela resiste, resiste y vencerá. Alumbrando noche y día, dándonos luz y calor. ¿Cómo estás, amigo sol? Tenemos el siguiente mensaje que es importante seguirlo, ¿no? Mañana martes 31 de mayo se va a entregar la propuesta, ¿no? Al Tribunal Supremo de Justicia para darle un freno. La propuesta ya, digamos, tratando ya de agotar los recursos legales que se tienen para evitar el genocidio, el ecocidio que se puede producir en el arco minero de Guayana. En torno a esto, quisiéramos compartir una serie de reflexiones, ¿no? Y con esto despedimos el programa. Se estima que aproximadamente 900.000 indígenas forman parte de los pueblos originarios, según el INE y la Asociación Venezolana de Antropólogos y Antropólogas, los cuales están distribuidos en 49 pueblos y 9 pueblos foráneos. Aún existen pueblos no censados oficialmente, como son los Samús y los Quinaloas. Los siguientes son los pueblos indígenas más conocidos que integran el arco minero. Varios constituyen territorio de Brasil y de Colombia. Guanicúa, Baniba, Curripaco, los Piapoco, los Yabarana, los Macue, los Puñabe, los Sáliva, los Botuja, los Yanomami, los Mapoyos, los Guayqué, los Anama, los Pemones, de los que se desprenden los Taurepán, los Camaracotos, los Arecuna, los Uruac, los Cariñas o Caribe, los Panares o los Eñepas, los Maquiritares o Yecuanas, los Acaguayos, los Chaimas, los Yaruros. Es importante tener en cuenta lo siguiente, que la ubicación, extensión y características del arco minero, su ubicación está al sur del estado Bolívar, en el territorio Amazonas, y una gran área de los estados Sucre y Monagas. Su extensión abarca una superficie de 111.806 kilómetros cuadrados, área que duplica a la faja petrolífera Hugo Chávez Frías. El arco minero comprende, según el plan, 4 bloques. Área 1 de 24.717 kilómetros cuadrados, limitadas por el río Cuchivero, donde hay coltán y diamante. El área 2 de 17.246 kilómetros cuadrados, limitada por los ríos Cuchivero y Aro, minerales no metálicos y oro aluvional. El área 3 de 29.730 kilómetros cuadrados, limitada con el río Aro, Hierro y Bauxita, ahí en ese lugar. Y el área 4 de 40.152 kilómetros cuadrados, donde se extraerá oro.
A ella se suma el bloque especial Icabarú con superficie de 1.754 kilómetros cuadrados, con abundante presencia de diamante y oro, que unido a la explotación de la faja petrolífera del Orinoco, generaría un ecocidio en 6 estados como Guárico, Anzoátegui, Monagas, Bolívar y Amazonas. La contaminación de los ríos Orinoco y Apure, con todos sus afluentes y el delta del río Orinoco, los humedales de Monagas y la Amazonía venezolana. La cuenca del río Orinoco existió desde el inicio del Holoceno como una gran región geohistórica ocupada por comunidades antiguas de cazadores-recolectores y posteriormente grupos agroalfareros semisedentarios y sedentarios que poblaron esta porción territorial y cuya historia se vincula por un lado con la cuenca del río Amazonas a través de la interconexión fluvial natural que se establece entre los ríos Orinoco, Cassiquiare, Negro y Amazonas, y por el otro con los llanos venezolanos y el Caribe insular, lo que hace de la cuenca del Orinoco en términos de la investigación socioambiental, etnológica sistemática, una referencia continental para la comprensión de nuestros procesos históricos culturales del norte de Sudamérica y las islas caribeñas, la Caribana, que sustentan nuestros lazos de integración política y cultural. La formación y articulación de la gran región geohistórica a la que hacemos mención se debió a la existencia de una gran red de comunicación fluvial que confluía en el majestuoso río Orinoco y a los numerosos y variados ecosistemas presentes en un área tributaria binacional del orden del 1.000.000 de kilómetros cuadrados y una longitud de 2.140 kilómetros hasta su desembocadura al océano. Bosques tropicales, selvas de galería, sabanas, ciénagas y lagunas, hábitats ricos en recursos vegetales y animales que facilitaron definitivamente la reproducción social y material de la vida humana. Por ello, en defensa a la vida y en defensa al medio ambiente, en defensa de la madre patria, en defensa de la madre tierra, digamos juntos no al arco minero del Orinoco, por ser un ecocidio que atenta contra la vida humana, contra la vida misma en el planeta. Contaminaría los principales afluentes de agua potable y nuestra principal fuente de energía hidroeléctrica se vería bastante mermada. Acompañamos a los compañeros del martes 31 de mayo que van a hacer entrega formal del documento al Tribunal Supremo de Justicia. Esperamos que sirva el Tribunal Supremo de Justicia y se pueda pronunciar en defensa del Caura. Con esta reflexión queremos despedir el programa del día lunes 30 de mayo de 2016. Nos veremos la próxima semana. Con la comuna. Saludos al proyecto de comuna que tenemos en Ciernes y que se moviliza en la zona del este del municipio Páez, los compañeros de Villa Olímpica, que hoy también hay una actividad allí. Y bueno, ayer hubo un compartir que primero empezó con un desmalezamiento del terreno donde se está sembrando y luego terminamos todos en una piscina descansando luego de una jornada bastante larga de trabajo voluntario. Así es que se hace la patria. Hasta el próximo lunes. Se está haciendo. ¿Perdón? Se está haciendo eso. Se está explicando el país eso. Usted está aquí en Venezuela, me lo puede explicar mejor. Pero tú eres una persona si muy no se informada. si no se está haciendo, hay que hacerlo. Espérate que me vaya para la independencia. Batallón sin nombre, corriente de formación bolivariana, De orientación marxista del Partido Socialista Unido de Venezuela. presenta Amaranto, Amaranto. la planta de la patria grande. Este y todos los lunes a las 11 de la mañana. Por la señal Que recorre la patria. Radio Nacional de Venezuela, 98.5 FM, 1370 AM. Amaranto, Amaranto. la planta de la patria grande. Persona Si muy no se está informada. haciendo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Es decir, que no se está haciendo. Hay que hacerlo. Si no se está haciendo, hay que hacerlo.